China milenaria, con su riqueza en historia, cultura, religiones y arte, está en el fondo de esta historia. Sin embargo, la historia que vamos a contar se desarrolló en la provincia que entonces llamaban Kansu, hoy Gansu, en el noroeste de China. La misión de los capuchinos se dio de 1926 a 1953. Durante casi 30 años de estancia allí, los misioneros trabajaron solo en una pequeña parte de esa provincia y dentro del lugar encomendado, hicieron de Pinglian el centro de su trabajo. Por lo tanto, hay que ver toda la historia que sigue bajo esta perspectiva. Ocurrió en un rincón remoto de la Gran China, a 1500 kilómetros de Pekín y más de la costa, es decir, alejado de los centros de cultura, riqueza o poder. Un lugar de campesinos y pequeños comerciantes, algo así como los arrabales de la gran nación. Solo quedaban en Pinglian pequeños restos de grandezas pasadas. Por lo tanto, lo que veremos aquí no se refiere a la totalidad de la nación, sino uno de sus remotos lugares, lo que se llamó la misión más pobre y difícil de China. Pinglian significa llanura fría. Era la cabecera de un valle al lado del río Amarillo, en la antigua ruta de la seda. Contaba con unos 50.000 vecinos. Estaba rodeada de altas murallas de adobe para defenderse de ladrones y soldados enemigos. A su alrededor, cultivos agrícolas y campos de opio. Los maometanos tenían una presencia muy fuerte en la ciudad y la región entera. Cerca había un monte ocupado por pagodas budistas entre las peñas de una montaña. A la región se llamaba entonces el Lejano Oriente, y ciertamente era un viaje muy largo, difícil y peligroso. Se llegaba por barco desde España a Shanghái. Pero quedaba un largo, incómodo y muy peligroso trayecto por tierra hasta llegar a destino. Se utilizaban carros, a veces viejos coches o camiones, barcas cuando no se hacía a lomos de caballerías o simplemente a pie. Los primeros capuchinos de la provincia de Navarra llegaron en 1926, luego siguieron otros, hasta 27 en total. En los primeros viajes necesitaban meses para llegar a destino. Por eso, entre la salida de Pamplona y la llegada a Kansu, había ya un penoso trayecto de aprendizaje. China era una nación llena de guerras internas. La principal de ellas, que resultó definitiva, fue el enfrentamiento entre el Ejército Nacional de Chiang Kai-shek y el Ejército Rojo de Mao. Este era por entonces un joven comunista que iba imponiéndose dentro de su movimiento. Entre 1934 y 1936, el Ejército Rojo estuvo a punto de ser destruido por los nacionalistas. Su llamada Gran Marcha les salvó, refugiándose en la provincia de Shanxi, fronteriza con Kansu. Los combates eran sanguinarios. Un misionero fue obligado a fotografiar los muertos comunistas en un combate en Kansu. Cuando los de Mao estaban a punto de ser exterminados, en 1937,
fueron favorecidos por la guerra chino-japonesa, pues hicieron causa común contra los nipones, uniéndose a los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Terminada la contienda a causa de la Segunda Guerra Mundial, siguió en el interior de China la cruenta batalla entre nacionalistas y maoístas. No fue posible el acuerdo entre los dos líderes chinos enfrentados. Como sabemos, esta larga y terrible guerra civil le dio la victoria a Mao. En 1949 proclamará la República Popular China, que será el final de las misiones. Las consecuencias de ese continuo estado bélico, donde los ejércitos eran tan móviles y las alianzas variaban de continuo, fue una especie de caos en la zona de Kansu. Había decenas de bandas de soldados desertores que se volvían bandidos y que mataban entre sí. A veces estos tomaban el mando de las ciudades, como ocurrió varias veces en el caso de Pinglian. El pillaje era general, la inseguridad máxima. La gente y los misioneros no sabían a qué carta o ejército quedarse. Varios de los capuchinos cayeron en manos de cuadrillas de soldados o bandoleros. Todo se agravó más con la falta de cosechas en 1929. Hubo entonces miles de desplazamientos. Las estaciones misioneras se llenaban de refugiados. Se vendían o se abandonaban a los niños, pero sobre todo a las niñas. ¿Quiénes eran los 27 misioneros que se aventuraron en ese mundo tan desconocido? Casi todos muy jóvenes, procedentes de pueblos guipuzcoanos, navarros o vizcaínos. De humildes orígenes campesinos, en su mayoría, salían de una sociedad católica donde eran despedidos con honores. El viaje, lento, arriesgado, era ya una gran experiencia misionera. Salir de su cultura hacia lo desconocido. Basta comparar las fotos de salida y las de llegada para percibir ese desafío. Era no solo vestirse de chinos, sino aproximarse a ellos, estudiar su idioma, recorrer sus caminos, aprender sus formas de vida. Un viaje muy penoso y exigente. Examinando los cambios en el rostro de uno de los primeros misioneros, Andrés de Lizarza, podemos comprender lo duro del camino recorrido. 6 de ellos murieron en el empeño, derrotados por el tifus y la pobreza. En todo caso, las imágenes de sus entierros nos hablan de que ya no estaban solos, habían conseguido llegar hasta sus amigos chinos. Los misioneros vivieron asombrados ante un mundo nuevo y muchas veces casi incomprensible para ellos. Las fotos que enviaban muestran lo que ellos mismos estaban mirando, tratando de entender la vida diaria de Kansu que se desarrollaba ante sus ojos. Pero el viaje más difícil y complejo era hacia la comprensión de las otras corrientes religiosas. El budismo, que era mayoritario, aunque mezclado de confucianismo y muchas prácticas ancestrales populares. El misionero conversando con los bonzos, visitando sus pagodas que ellos consideraban simplemente paganas. O en la otra orilla religiosa, con los muy numerosos musulmanes de la zona y sus mezquitas. También estaban los protestantes, de gran fuerza económica.
El buen misionero siempre debe estar caminando. Así escribía uno en 1949. En 15 años he recorrido en la misión 65.811 kilómetros a caballo, asno, en bicicleta o a pie. ¿Por qué tanto movimiento? ¿Por qué el interés de extenderse y ocupar cada rincón del territorio? Es que no había cristianos en las ciudades, sino en el campo, entre los campesinos más pobres y analfabetos. Los misioneros se sintieron rechazados por extranjeros y por su cultura. Por eso intentaron 3 caminos de acercamiento. Primero, ser útiles a la población por medio del cuidado sanitario en una región tan necesitada. Esa acción alcanzó el mayor éxito entre la gente más pobre. En segundo lugar, pusieron escuelas, con maestros o profesoras bien elegidas y competentes. Y aunque esta acción fue más lenta, al fin fue reconocida como un gran avance frente a las deficientes escuelas del medio. No les procuraron conversiones, pero sí el aprecio más general de la población. La tercera acción se refería a la creación de una iglesia china, es decir, a formar personal local. Una tarea en la que pusieron todo el cariño e incluso la obstinación, de manera que poco a poco fueron contando con un buen número de catequistas cada vez mejor formados. Así, aunque de manera modesta, los misioneros consiguieron tener una buena imagen entre la gente y formar una creciente iglesia local. Ignacio Larrañaga, llegado a China en 1926, fue consagrado obispo de Pinglian. Pese a las muchas dificultades, la misión crecía, en sus escuelas, en grupos de catecúmenos, en cercanía con la gente. Crecía también en sus estaciones misioneras e iglesias, otra labor de mucho empeño y sacrificio. Pero la joya de la corona se consideró siempre el seminario, la cuna del clero chino. Ahí se pusieron los mayores esfuerzos e ilusiones, y se veían ya los primeros frutos con sacerdotes locales desde el año 1947. Y entonces llegó el final. Mao estaba cerrando la guerra civil y conquistando los últimos rincones. En 1949 proclamó la República Popular con un progresivo control ideológico de toda la nación. Muy pronto, dentro de las purgas que se fueron dando, así como juicios y expulsiones, los misioneros tuvieron un puesto preferente en esa persecución. Veamos el caso de Francisco Aristu. Había llegado en 1931 y hasta 1952 se dedicó a la enfermería en su pequeño dispensario. Tuvo el éxito que resume en esta ficha final. Más de 600.000 curas, más de 20.000 visitas a domicilio. Ese año, las autoridades comunistas le quitan su dispensario y lo tienen preso a la espera de su juicio público. Este es el pasquín colgado en las calles de Pinglian, que se traduce así. Acusan al imperialista Aristu de curar para matar, de dar mala medicina, de hacer sufrir al pueblo chino. Le acusaron de matar a niños y ancianos. Y termina. Nosotros invitamos al gobierno del pueblo a que sea severo en ajustar bien las cuentas a este verdugo y matador de chinos, imperialista Aristu. En julio de 1953 fue expulsado del país. A casi todos los misioneros les había sucedido otro tanto. A Francisco le tocó salir con sus compañeros de prisión, el obispo Ignacio y un tolosarra. Poco después salían los otros 2 últimos misioneros. Ni siquiera les permitieron vestirse con alguna limpieza antes de ser expulsados. Aquel mismo año, los misioneros se reunieron en Pamplona. Tenían esperanzas de regresar pronto a China. Pero eso no fue posible. ¿Ha quedado algo después de un viaje tan largo y costoso?
En 1965, durante el Concilio Vaticano II, se vieron de nuevo el obispo Ignacio y Alejandro Lavaca, prefecto de otra misión en la Amazonía ecuatoriana. Este conservó siempre viva la idea de regresar a China. En 1983, aprovechando los primeros viajes turísticos, se unió a uno que pasaba cerca de su antigua misión. Todavía conservaba algo del idioma y pudo saber que estaba vivo algunos de los jóvenes sacerdotes chinos de su tiempo. En 1990, otro capuchino al fin pudo visitar Pinglian. Visitó el lugar donde quedaban los restos de los muertos. Después, Mateo Goldaraz se metió de nuevo en esos caminos. Consiguió reunir los restos de los misioneros de antes y hacer un cementerio entre manzanos, pero sobre todo tender un puente de ayuda para los actuales. Todavía quedan comunidades cristianas chinas a las que ayudamos, escuelas a las cuales podemos tender una mano desde aquí, porque aunque fue largo y penoso, otros hicieron el primer camino.